Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión especial de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas para la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Hoy tenemos una invitada especial, la profesora Luz Marina Rivas, que va a conversar con Tulio, que es el fundador y el director de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Van a estar conversando sobre literatura venezolana actual y otros tópicos que decidan en el camino. Y sin más preámbulos, le doy, para aprovechar el corto tiempo que tenemos, le doy la bienvenida a Tulio y a Luz Marina y les agradezco que hayan aceptado acompañar a la Fundación para la Cultura Urbana y a la Feria del Libro este año de forma además telemática. Bienvenidos. Gracias, Gracias, Dilanida. muchas gracias, Johanina, muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo este tiempo y esta posibilidad de tener a Luz Marina y que podamos conversar de algo que además nos une, no solamente por las profesiones y por venezolanos, sino porque estamos en este momento compartiendo territorios acá en Bogotá. Y de alguna manera también estando cerca de novedades editoriales, de debates que se dan aquí en Colombia. Y en particular, digamos, hoy queremos hablar de las maneras como se está narrando la migración venezolana, este fenómeno migratorio que no está de más recordarlo, se ha convertido en el fenómeno más grande en la historia de América Latina, en el caso de Venezuela-Colombia, entre dos países con fronteras. Cuando uno revisa, por ejemplo, lo que fue la migración haitiana, dominicana, o lo que ha sido la migración nicaragüense a Costa Rica, o la de Uruguay a Argentina, es realmente insignificante en términos de cifras a los casi 2 millones que hoy van en diciembre. Es la cifra, el estimado. Vamos a llegar a 2 millones de venezolanos en Colombia y los casi 5 millones que también, incluyendo a ACNUR, que es más prudente con las cifras, empieza a decir de la migración venezolana, lo que nos convierte en la más grande migración del siglo XXI, por encima de Siria, pero además en una migración que no tiene Estado por detrás. Somos los parias del siglo XXI, un contingente humano del tamaño de una ciudad como Madrid o del tamaño de una ciudad, lo que estamos en Colombia, somos más o menos del tamaño de Cartagena y Barranquilla juntos. Entonces, Luz Marina, bienvenida. Nadie mejor para hablar contigo aquí en Colombia que tú, que estás estudiando este tema, pero que además estás en un instituto como el Caro y Cuervo, que precisamente se dedica a pensar sobre la literatura y sobre la lengua. Y yo quisiera que comenzáramos de una vez con que tú nos dijeras cuáles son los corpus, o sea, cuáles son los soportes, cuáles son los géneros, quiénes son los que están contando la migración venezolana. Bueno, Tulio, de nuevo gracias por la invitación y gracias por poder estar un ratico en Caracas, en la querida Universidad Católica Andrés Bello. Yo estudié 2 años allí antes de terminar mi carrera en la UCB, entonces le tengo un cariño especial y muchos recuerdos. Yo comencé a interesarme por el tema de la migración precisamente porque la literatura ya estaba dando cuenta de eso en los primeros años del siglo XXI. Entonces era interesante ver cómo era un tema no central, sino lateral,
porque comenzaban a aparecer novelas que hablaban del deseo de los personajes de emigrar, de personajes que se habían ido, de personajes que querían irse. Y buena parte de este corpus estaría más o menos en la primera década del 2021. Entonces allí estaba, por ejemplo, la novela La última vez de Héctor Bojanda, estaba El móvil del delito de Adriana Villanueva, estaba Una tarde con campanas de Juan Carlos Méndez Guedes, Perlas falsas de Mónica Montañez, y ya había también una buena producción de jóvenes cuentistas que tenían ese tema. Por ejemplo, Hensley Rand, que ya está por fuera. Actualmente hay una producción muy grande. Yo quise interesarme en la migración colombiana para comenzar un proyecto de investigación en el Instituto Caro y Cuervo, porque pensaba que en Colombia está la migración más grande, como has dicho, es decir, de 5 millones de migrantes venezolanos en todo el mundo, 2 están en Colombia. Entonces, ¿dónde se estaba registrando eso? ¿Qué había? ¿Qué podíamos comprender? Porque ya había todo un corpus grande de narrativa y de poesía, sobre todo de narrativa, en España. Entonces, digamos, una figura interesante es Eduardo Sánchez Rugeles, que tiene una trilogía de migración. Entonces tiene su novela Blue Label, Transilvana, Ljubljana. Teníamos también, por supuesto, a Juan Carlos Méndez Guedes, que tiene varias novelas también sobre migración, o sea que en España ya había algo interesante. Raquel Rivas Rojas estaba escribiendo un blog, primero con testimonios y luego con cuentos que se publicaron en el patio del vecino, y próximamente ella está por publicar 2 libros, Estación de Ruegos e Inventario para después de la guerra, que también tienen que ver con este fenómeno. Además de eso, pues Raquel es académica y ha estado estudiando también el fenómeno de la migración. Tiene trabajos sobre los blogs de Liliana Lara, que está en Israel, de Kira Karyaki. Tenemos también ya cuentos de migración bastante ya de vieja data, de Miguel Gómez. Bueno, había una gran cantidad de cosas, pero yo decía, bueno, ¿qué hay en Colombia? No quiero dejar pasar que entonces también, aparte de la novela, comenzaron a surgir testimonios. Un grupo de testimonios muy importante está en este libro, Pasaje de Ida, de Sirla Cordoliani, que nos muestra un grupo de escritores migrantes, entre los cuales hay diferentes maneras de concebir la migración. Para algunos de ellos era la apertura de nuevos horizontes, el deseo de migrar, pero para otros era una migración hecha con dolor. Era una salida en contra de su voluntad, bien fuera porque la situación del país se iba tornando violenta, porque tenían miedo a la inseguridad, a la falta de futuro, o bien fuera por razones políticas. O sea, por ejemplo, tenemos a Domingo Chape, que tuvo que salir pues para evitar persecución. Entonces, allí había eso. Entonces, allí tenemos testimonios. Y tratando de indagar en qué había sobre Colombia, entonces encontré que más que ficciones había crónicas cuando comencé mi investigación. Entre las crónicas tenemos las de Leo Felipe Bueno, que estuvo viviendo en Colombia mucho tiempo. Entonces tenemos también, oye, es una cantidad. Ya te voy a poner todo el... Leo Felipe Campos, dije, perdón. Entonces, Leo Felipe Campos tiene un blog, pero también publicó en El Taller Blanco, que es una pequeña editorial de venezolanos en Colombia,
concierto para delinquir. Y entonces allí aparece una crónica en particular sobre la crisis venezolana, pero otra también sobre todo el tráfico humano de africanos, cubanos y de otras nacionalidades que cruzan a pie Colombia con los deseos de llegar a los Estados Unidos. Y es una crónica verdaderamente desgarradora. Me interesó muchísimo el portal La Vida de Nos, que conduce Héctor Torres de una manera muy, muy linda, ¿no? Y entonces, ¿qué encontramos allí? Es una especie de género híbrido. Dicen los editores que la idea de La Vida de Nos es la de compaginar la crónica con las técnicas del cuento. Entonces allí se están reuniendo testimonios muy interesantes de historias de vida en general en Venezuela, pero estas historias de vida comprenden también muchas historias de migración, otras son de las cosas que pasan, o sea, se busca historias de la gente común y corriente, pero están trabajadas por jóvenes comunicadores y escritores que hacen de mediadores de esas historias. Entonces allí tenemos realmente un corpus hermosísimo en el cual hay muchos testimonios de migración a Colombia, con historias de dificultades, historias de caminantes durante la pandemia, historias de xenofobia. Y creo que es bien interesante la manera como se busca narrar allí. Héctor Luz Torres tiene... Marina, Sí. perdona, porque no sé si lo vas a mencionar, pero tú me habías comentado también la aparición de muchos testimonios de gente que no son realmente profesionales o entrenados en la literatura, sino que Sí, escriben por primera vez. absolutamente, sí, sí. Entonces tengo un testimonio que llegó al Instituto Caro y Cuervo, se llama La Travesía, del señor Arturo Hurtado. Él se vino caminando a Colombia en el año 2018 y escribe la crónica y toma fotografías. Y es un testimonio muy interesante porque, bueno, es vivido un poco como las historias de la vida de Nos, pero aquí sí, narrados en primera persona por el protagonista. Entonces él está contando de qué manera salió de Venezuela, de qué manera el grupo con el que estaba se dividió entre los que tenían pasaporte y podían pasar por el puente y entre los que iban a irse por trochas. Eso es una historia bastante conmovedora porque era, creo que más o menos sí, en el año 2018, en enero, algo así, y encontró una gran cantidad de solidaridades en el camino. Es decir, apenas cruzó la frontera, cuenta cómo la Cruz Roja recibió a los migrantes, les dio indicaciones, les dieron kits de aseo, les explicaron los recorridos, cómo de pronto encontraban en algún páramo un ranchito donde los alojaban, en Cúcuta un comedor para los migrantes. Entonces, bueno, narra toda esa odisea, también la dificultad de tener que pues, pasar las noches en las carreteras, de las temperaturas, de la preocupación por qué iban a comer, del cansancio, de cómo se les rompían los pies. Entonces, ese tipo de historias son muy importantes y la vida de Luz Nos Marina, recoge de ellas. Uh-huh. no quisiera que se nos fuera el tiempo sin oír tu opinión profesional Uh-huh. sobre de lo que has estudiado y aunque todavía es muy pronto, ¿qué particularidades tiene estas narrativas tan diversas? ¿Qué las une? ¿Qué has percibido tú que domina en ellas? Y Uh-huh. luego que nos digas eso, si hay una diferencia con lo que hicieron, por ejemplo, los chilenos, los argentinos y los uruguayos,
que tuvieron que huir igual que nosotros perseguidos por los militares, o Ujú. con lo de los cubanos que fue diferente porque fue por una revolución comunista? Son dos preguntas en una. Ok. Bueno, a ver, ¿qué caracteriza tu relato? Yo creo que las caracterizaciones son diferentes dependiendo del tipo de migrante de que se trate. Entonces, lo que uno va sintiendo es que por una parte, como te decía, hay algunos migrantes que se consideran así, pero la gran mayoría se considera exiliados. Entonces, en ese sentido, sí tienen un punto en común con las migraciones del sur y las de los cubanos. Es decir, ellos huyeron de un país, salieron contra su voluntad. Entonces, ¿qué los une? Los une en buena medida la nostalgia, los une el sentimiento que es bastante bien descrito por José Solanes en Los nombres del exilio, que tiene que ver con una especie de retrotraerse hacia adentro de pronto. Tunona Mercado tenía eso en una de sus novelas, de no tener, o sea, de sentirse como en una especie de orfandad sin sentimiento de pertenencia. Eso también lo explica bastante bien eh, Edward Said en su ensayo sobre el exilio. Entonces, se vive con dolor. Y eso entonces nos recuerda la reflexión de Michelle Asensio, que ella decía que el exilio no es solamente que una persona sea expulsada por un Estado o por un gobierno, sino también la percepción de tener que prohibirse a sí mismo regresar, porque en su país de origen hay grandes dificultades. Entonces, eso pudiéramos decir que es algo que une esos relatos. Ahora, algunos son más desgarradores que otros, es decir, Leo Felipe Campos, por ejemplo, tiene algunas crónicas que se hace en Cartagena, en barrios donde viven venezolanos muy pobres, que han llegado caminando sin un plan de vida, en donde hay prostitución para poder pagar el alquiler, en donde hay drogas, donde hay niños que están también pasando grandes dificultades porque no pueden ser escolarizados. Entonces, creo que estas crónicas de Colombia son mucho más desgarradoras que novelas o crónicas de otros lugares. Entonces, es algo así, ¿no? O sea, por ejemplo, del 13 de diciembre de 2019, Leo titula una crónica Soledad y Miedo. Dice, desde antes de llegar insistieron varias veces en que el barrio era peligroso. Una vecina hizo una seña apenas se detuvo el carro. Estaba en la antesala de su vivienda y habló con sigilo. No vayan para allá abajo. ¿Por qué? Porque los pueden robar. Pero para allá era justamente a donde íbamos. Entonces, son realmente, pues, crónicas muy, muy tristes. O sea, por ejemplo, no sé, Leo habla de una señora que tiene una hija muy bella y entonces como no puede pagar el arriendo, el dueño le pide a la hija a cambio de no cobrar o cosas así. O Dulce. Ahora, Ajá, te quería preguntar algo, porque claro, yo tengo la mirada más del periodista y del sociólogo que quiere explicar cosas. sí. A mí me impactó mucho y hice una pequeña crónica sobre cuando estuve con los caminantes. En la primera estaban empezando los caminantes. Yo acuso de los caminantes, que también es una crónica muy buena. En Yocuso. Pero quería preguntarte, porque no he manejado el corpus. Ujú, Los que hemos vivido en la frontera, los que hemos visto ujú. lo humillante, lo triste, o sea, hay tráfico de órganos, Eh, tráfico de personas, explotación sexual, asesinatos, de todo. esclavitud laboral, corrupción de todo tipo, las mujeres que en este momento, yo estoy ahorita en una cobertura de los caminantes venezolanos, las mujeres tienen que pagar con su cuerpo a los guardias nacionales para que las dejen pasar, no Imagínate. entre en la frontera entre Capacho y Capacho Nuevo.
y los vecinos les hacen trochas. Entonces, no, yo siento, no sé, compruébamelo, okay, perdón, corrígeme o no, Ajá, que hay una mirada que todavía no se ha metido de lleno, se ha metido más con la nostalgia, con el dolor, con las dificultades, que sí. con esta parte oscura, triste, dolorosa, que es toda la criminalidad y la delincuencia que generan estos procesos masivos de migración. Bueno, eso es. O sea, de repente lo que encuentras en novelas en España sea eso. ¿Ves? La nostalgia, el dolor, etcétera. Pero ya comienza a haber ficciones también por estos lados. Entonces, lo que tú estás describiendo hace parte de la novela Díptico de la Frontera de Luis Mora Ballesteros, que acaba de ser publicada en el 2020. Se consigue en Amazon. ¿Sí? Y entonces allí tenemos esa frontera complicada donde hay paramilitares que se meten en Venezuela, donde hay asesinatos, donde hay la esclavitud. Él habla de las dos migraciones, además, esto es bien importante, porque habla de los colombianos que llegaban también a ser trabajadores eh, muy mal pagados en las haciendas de la frontera, de la violencia y de todo esto. Pero es la crónica la que te da más eso. Entonces tú lo sientes como si no fuera literatura, pero sí lo es. Hay trabajos bien importantes como el de Darío Jaramillo Agudelo en Colombia o el trabajo de María Josefina Barajas en Venezuela sobre el diálogo entre la crónica y la literatura. Entonces, a veces para poder hablar de ciertas cosas se necesita de imágenes muy contundentes, de símbolos muy evidentes, muy claros. Y eso es lo que estamos teniendo también en buena medida en la crónica. Entonces, yo valoro eso como parte de mi corpus literario. Entonces, los cronistas que he estado trabajando para mi proyecto en particular son precisamente tú, con lo que tienes, Dulce María Ramos, que se metió en prostíbulos en Cúcuta a revisar qué estaba pasando allí, las crónicas de Leo Felipe Campos, hay también algún par de narraciones ya de ficción de Luis Guillermo Frankis que también tocan esos temas. Y bueno, entonces eso es lo Otra que se pregunta, Luz Marina, produce en que me Colombia. llama la atención. Mientras habla, voy revisando qué no he visto. A mí me llama la atención, te voy a contar lo que me pasó a mí mismo. Después, los primeros 2 años yo no quise pensar más nunca en por qué, cómo me persiguieron, cómo me humillaron intelectual, política, éticamente, cómo me acusaron de ladrón, de asesino sobre todo. Pero yo Terrible. nunca he escrito sobre eso. Y no he visto a nadie de los perseguidos políticos Ujú. ni de los semi-perseguidos. Por ejemplo, cuando Maduro ordena mi cárcel, ordena también la de César Miguel. Yo nunca he Cierto. visto que él hable de eso. Y no he visto a ningún político hacer unas memorias. ¿Hay alguien que haya trabajado el exilio y la persecución política? Por ejemplo, aquí vemos cómo amigos los han atropellado en la calle o los han pasado un grupo y los ha escupido, que son del SEBIN, obviamente, los que están aquí. ¿Alguien cuenta eso? No realmente. Hay bastante, me imagino que debe haber algo de temor en algunas personas o tal vez la necesidad también de sobrevivir en el nuevo espacio. Hay algunas historias de migración que tienen que ver con los nuevos espacios porque, como te digo, cuando la gente emigra contra su voluntad, hay un duelo migratorio, una necesidad también de reinventarse. Entonces, de repente, tal vez esas cosas son demasiado complejas y quizás te quitan energía para poder entrar en el nuevo espacio. Es decir, de la política en particular, en Pasaje de Ida, hay algunos testimonios, como te decía, de Domenico Chiappe, de Blanca Streponi, de ¿quién más? De Israel Centeno, que hablan de eso allí.
pero es dentro de una compilación, no es una obra de ellos acerca de eso en particular. Entonces, creo que es algo bastante duro. Pero, Y de lo nuevo, ajá, hay un fenómeno nuevo. Recientemente me llegó un libro de Melba Escobar que se llama Cuando éramos felices pero no lo sabíamos. Y también hay unos trabajos que han sido, yo creo que van a ser modelos paradigmáticos de periodismo, como el de Gina Morello con Lisette Boone, que fue merecedor del premio en el Festival Gabo del año 2018. ¿Qué exacto. has, qué has captado del viaje inverso? De cómo cuentan nuestra migración los colombianos. Bueno, creo que precisamente los dos grandes modelos son Gina Morello y Melba Escobar. Acá tengo el libro de Melba, no lo he terminado de leer, pero me tiene súper atrapada. Foto de Vasco Cinetar, una foto venezolanísima. Vamos a ponerla más cerca para que lo vean. El metro de Caracas. Ok. Bueno, yo creo que el caso pues de Gina y de su equipo que trabajó con El Tiempo y Efecto Cocuyo es verdaderamente paradigmático. O sea, el gran trabajo que hizo multimedia de acompañar a una migrante que se desplazaba en autobús hasta Perú, una enfermera, y no abandonarla nunca, porque yo conversé con Gina un poco después de haber visto ese trabajo, que era pues terrible la despedida de la enfermera de su familia, todos los contratiempos del viaje, cuando hubo también la tranca de las carreteras por los indígenas que protestaban en Colombia y eso los demoró y tuvieron que dormir en la carretera y gastarse su harina pan haciendo arepas al aire libre allí, y la xenofobia que encontró en Ecuador, etcétera. Bueno, no la abandonaron porque después me contaron que ella había tenido que regresar a Venezuela, que en Perú no habían aceptado demasiado que una enfermera atendiera a la gente, que los pacientes decían cosas como quiero que me atienda una enfermera peruana. Entonces fue realmente algo muy duro. Entonces, el respeto, la manera como Gina y su equipo y también otros periodistas colombianos han ido reseñando estas cosas es sumamente valioso porque ellos están contribuyendo a educar a la gente contra la xenofobia. Y creo que esto se basa en el mismo principio de la vida de nos, es conocer las vidas particulares, porque como dice Héctor Torres, es la emoción y la manera como son vividas las cosas lo que se puede narrar para provocar en el otro empatía. Entonces, creo que ella ha hecho un gran trabajo. Entonces, muy recomendable ver en YouTube Venezuela la fuga, ese gran reportaje que dirigió Gina Morello. Y también está ese libro estupendo, bueno, ahora no recuerdo cómo se llama, pero tú seguramente sabes, que es algo así de cómo contar la migración, hecho por un grupo de periodistas colombianos. Entonces habla, Oficina de redacción se llama ese grupo. ok, Y donde estaba Gina Guarnizo y otra gente. exactamente. Entonces ellos hablan de qué manera, por ejemplo, se pueden transmitir las noticias cuando hay involucrado un extranjero. Entonces, no decir la nacionalidad, sino más bien reprochar el crimen, pero no estigmatizar a una población por eso. Buscar estas formas de empatizar con los migrantes que hace mucha falta, porque digamos que en Colombia la empatía estaba antes de 2017, pero luego ha sido más difícil porque es el volumen de personas que llegan en tal estado de pobreza, como dices tú mismo, provoca aporofobia más que xenofobia. Entonces, esto es bastante complicado. Y esas experiencias personales también están consignadas en una novela, la novela de Tatiera Alejandra Rojas, venezolana, que se ganó el premio de la Universidad Central y
Esta novela se llama Algo habla con mi voz. Entonces, allí precisamente están esos dos aspectos de los que hablamos antes. El migrante que se tiene que enconchar dentro de sí mismo porque tiene miedo del nuevo espacio, de la xenofobia. El personaje en algún momento decide que se va a fingir que no tiene voz, que tiene una disfonía para no le reconozcan el acento, porque ya ha oído demasiadas cosas violentas contra los venezolanos. Entonces, es una condición terrible, ¿no? Entonces ella está como metida en su casa, pero descubriendo las cosas buenas que tiene y que no tenía, y recordando, y creo que en muchas de las novelas que se están haciendo hoy en día, eso está muy presente, recordando la Venezuela que dejaron. Algo que a mí me llama mucho la atención es que en estas novelas el hambre parece ser una constante. Nos fuimos porque no queríamos morirnos de hambre, el hambre nos acosaba, cada vez las cosas eran más difíciles. La descripción que hace Betier en la novela sobre la familia que la protagonista dejaba atrás es desgarradora. O sea, en la última reunión que han tenido, no les dieron nada porque no tenían nada que ofrecer, ni un café, ni agua. Pues. Entonces, el recuerdo de la Venezuela fracturada está presente en todas las novelas. Los personajes de Sánchez Rugeles, por ejemplo, huyen de Venezuela o quieren huir de Venezuela o no quieren regresar a Venezuela. Entonces, es algo bastante fuerte. Creo que hay en esas ficciones hay mucho, mucho dolor. Podríamos hacer, perdona, Luz Marina, Sí, no te pero es que preocupes, como el tiempo corre. se nos va a ir, pero bueno, no importa. Pero estoy pensando ahora en la literatura muy vendida. Podríamos hacer una correlación entre Karina Sanz y la hija de la española, entre Patria o Muerte de Alberto Barrera y entre los trabajos de Sánchez Rugeles. ¿Hay allí algo en particular que tú estás mencionando que es como una especie de espanto, incluso estético, frente a las gordas que describe Karina Sanz, que se apropian de su apartamento, detestables incluso físicamente, pero tan detestables como las de Alberto Barrera? ¿Qué hay por allí de una especie de odio sublimado a través de la descalificación estética de las hordas chavistas? Oye, eso está muy presente, sí. O sea, allí tú puedes percibir en buena medida cómo la política está presente, la polarización y sobre todo, creo, sí, la mirada sobre el otro. O sea, es interesante que todas estas novelas de las que hablas tienen un hablante implícito opositor. ¿Okay? Entonces sí, la descalificación del otro es grande porque es visto como un bárbaro, como un salvaje, y además, si te pones a ver la novela de Karina, quizás es la más cruda de todas, porque también está como más cerca de los periodos más violentos que se han tenido en los últimos años. Es decir, ella escribe más o menos hablando de todo el movimiento de los estudiantes que fue bárbaramente aplastado, hay que decir, en el año 2014. Entonces, allí hay una mirada muy terrible de Venezuela. Y creo que estas novelas en general han vendido mucho precisamente porque Venezuela ha despertado un interés. Venezuela es una incógnita, no hay cómo explicar todo lo que ha sido estos 20 años pues, últimos. Entonces, pareciera que la literatura lo intenta. Cuando ves Patria o Muerte, tú no ves
digamos, esa descripción tan absoluta. O sea, tienes un protagonista que intenta mediar, el médico que busca más o menos conciliar las cosas, que tiene una esposa muy radical, pero que en cambio tiene un sobrino chavista. Entonces, él se encuentra como entre dos mundos. En el caso de Karina Sainz, no, el mundo del chavismo es otra cosa y prácticamente es visto como una especie de ejército de ocupación, entonces, que se mete absolutamente en todas partes. Luz Marina, Ujú, esto me lleva directamente a una pregunta, no sé, pero quiero hacerte la personal, ujú. no a la académica, que también, pero uno siempre es lo mismo. Pero tú eres una persona que naciste en Colombia, Sí, que te fuiste a Venezuela, creo que tendrías 7 años, 8 años, 5 años. 5 años, pero que viviste con una familia colombiana y seguramente rodeada a veces, o por lo menos tu familia, de colombianos que también habían migrado. Ajá. Que haces una vida completa en Venezuela, eres tan venezolana como la reina pepiada. Ujú. Y eres, pero también eres colombiana. Y luego, qué paradoja, te toca huir del país y venirte otra vez al lugar de donde partiste. Sí. Pero además ahora tienes que mirar, es la tercera vez que te escucho diciendo qué alegría estar en este momento en Caracas. Te escuché en un foro del Ateneo, o sea, hay una nostalgia en ti también que Claro, la muy manejas muy bien, con mucha serenidad. Pero una pregunta, hay, no, son dos. Una, ahora que yo estoy aquí, yo me pregunto, ¿por qué yo nunca me pregunté qué había detrás de cada migrante que conocí? ¿Por qué para mí era hasta chévere ser hijo de un perseguido de Franco que tuvo que emigrar? Yo nunca me imaginé que detrás de cada uno había un dolor, había una maleta recogida, claro. había un apartamento que se quedó, había... No, pero también creo que es porque los migrantes en Venezuela no hicieron una narrativa como Ujú, la que está haciendo los venezolanos ahora. ¿Puedo tener algo de razón en eso? ¿Y qué narrativa harías tú? ujú, ¿Qué esperarías de alguien? Tantos amigos míos colombianos, recuerda que yo soy tachirense, yo tengo amigos que llegaron a Venezuela porque los iban a matar, o los liberales o los conservadores, y sí, ahora regresan al pueblo de su abuelo, a Bochalema o a Ragumbalia, o perseguidos porque los pueden matar porque sus hijos se metieron en la salida. ¿Qué narrativa puede generar esto? es muy interesante. A mí me han preguntado por qué no hay una narrativa de los colombianos en Venezuela. Pero entonces aquí sí, fíjate que sí la hay de los italianos. O sea, estaba mi padre el inmigrante de Gervasi, Habitantes del tiempo subterráneo de María Luisa Lázaro, la poesía de Margarita Soto. Había mucho de eso. Pero, y de otros europeos. Miguel Gómez escribe sobre la migración portuguesa, por ejemplo. Pero bueno, los colombianos y los venezolanos culturalmente son más cercanos. Pero la migración colombiana no era prestigiosa. No era prestigiosa, Tulio. Entonces, sencillamente uno no decía que era colombiano. No era fácil. Entonces, eso también hay que decirlo. Hay que entender que había también como muchas prevenciones. Eh, entonces, a mí me hizo una entrevista Blanca Estreponi, que estaba justamente reuniendo historias de gente que había migrado y había vuelto a su lugar. ¿Por qué emigraron mis padres? Mi papá le tenía mucho miedo a la violencia en Colombia. O sea, él fue de los estudiantes que marchó contra el dictador Rojas Pinilla. Se tuvo que salir de la marcha por una eventualidad y cuando regresó sus compañeros habían sido acribillados. Entonces eso lo marcó. Fue médico militar haciendo su
su rural en los llanos colombianos y vio cosas muy terribles. Entonces él tenía miedo a eso y por eso precisamente quiso emigrar. Entonces, ¿por qué emigré yo? Bueno, yo soy UCBista, yo soy profesora jubilada de la UCB y la UCB siempre mantuvo una posición crítica frente a todo lo que estaba pasando. A mí realmente nadie me persiguió, nadie me atacó, pues tampoco yo era ninguna persona importante, pero a mí me daba temor el sentir que se nos estaba como achicando la vida. O sea, eran muchas cosas, la economía, la inseguridad, el temor también pues a expresarse en ciertos lugares. Todo eso me parecía muy complicado y entonces, bueno, Carlos y yo tomamos la decisión de salir del país. Entonces, yo quisiera escribir un poco esa narrativa porque fue, digamos, sentirme extranjera en la infancia, luego amar mucho a Venezuela, sentirme venezolana y no he roto el contacto con Colombia porque de niña y de adulta venía mucho a ver a mi familia, pero una cosa es venir de vacaciones y otra vivir. Entonces me costó mucho no sentirme extranjera. De vez en cuando me sigo sintiendo extranjera en Colombia. Entonces he sido extranjera en ambos lados. Y eso sí produce una de dos, o la dificultad de sentir que uno no pertenece o la posibilidad de buscar ser un puente. Y entonces he elegido lo segundo. Entonces, creo que por eso estoy con este trabajo sobre la Y ese migración. puente, recuerde que yo no puedo dejar nunca de ser sociólogo. Y entonces, Ajá. tú que eres una observadora privilegiada, Uh-huh. tú eres muy prudente y recatada en lo que dices. Esa forma de decir, la migración colombiana no era prestigiosa, es mucho más allá que esa frase, dice otras cosas. Yo, por ejemplo, aquí, perdona que me ponga como... Pero a veces cuando veo que mucha gente dice que aquí hay xenofobia, yo no la veo. Okay. Yo no la encuentro, todo lo contrario, he visto cosas hermosísimas acompañando a los caminantes, la generosidad, sobre todo los más pobres. Pero Uh-huh. sí hay aporofobia y obviamente no sé cómo será en Chile, cómo será en Perú, pero tengo la sospecha de que por allá sí hay manifestaciones Y abiertamente no, xenofóbicas. mucho más violenta, claro que sí. Ahora, también los venezolanos tendemos a edulcorar lo Uh-huh. bueno que éramos con los extranjeros, aprendimos a comer con los chinos, con los japoneses, con los indianos, los amábamos a todos, y yo creo que no es tan cierto tampoco. Tú podrías, prudentemente como eres, Ajá. comparar ambas situaciones desde la perspectiva de la xenofobia y la aporofobia. Ok, sí, seguramente también en Venezuela habría porofobia porque también llegaban precisamente de toda América Latina los más pobres, los que venían con más problemas. Entonces, te pongo un ejemplo muy sencillo. Un profesor me dijo un piropo una vez. Me dice, yo no sabía que tú eras colombiana, me acabo de enterar. ¿Será por eso que me robaste el corazón? O sea, venir colombiano igual ladrón. Entonces, por eso le robé el corazón. Ya, ya. Entonces, es así una anécdota sencilla por no contarte algunas más complicadas. Pero digamos que en Venezuela podía haber una prevención contra los colombianos. Otra anécdota, esa se la conté a Blanca Estreponi cuando yo le fui a sacar la cédula por primera vez a mi hija mayor. Entonces no me dejaron sacársela porque yo no era venezolana. Le dije, pero aquí está mi cédula venezolana. El padre de la niña es venezolano. Entonces me dijeron que no, que yo tenía que ir a buscar un certificado de la maternidad Concepción Palacios, porque según esa empleada todo el mundo nacía allí. Total que no me dejó. Entonces, bueno, yo fui al clínico universitario a sacar el certificado, volví otra vez y la siguiente empleada me dijo, ¿para qué usted trae eso si usted es venezolano? Pero la primera empleada tuvo ese tipo de cosas.
Y yo, que me había criado allá, que me sentía más caraqueña que bogotana, pues me sentí muy ofendida. Entonces eran cosas pequeñas en principio. Que tenía tal vez el venezolano, el humor con los gallegos, como también con los gochos, mira qué cosa. Eh, Recuerdo que los chicos del abasto de la esquina de donde yo vivía eran portugueses y varias veces tuvieron episodios violentos porque los molestaban por ser portugueses. No era tampoco una migración prestigiosa. Entonces, que la gente que, o sea, cuando las masas eran menos educadas, venían a trabajar duro, pues de pronto eran menos apreciadas en Venezuela. Entonces, eso es así. En Colombia no sientes la xenofobia precisamente porque tú eres un intelectual, tú eres una persona, bueno, que sabes perfectamente manejarte en un medio diferente, pero sí hay ese tipo de cosas entre las gentes más humildes, en los barrios más pobres, en las grandes ciudades. Porque fíjate tú que como dices tú, a los caminantes los ayudan, pero en las ciudades ya comienza a ser fastidioso que los mendigos venezolanos estén en todos los semáforos, que haya raterismo, porque bueno, no tienen que comer, entonces de repente también tienen que robar para comer. Esto hay también la percepción en muchas personas más humildes de que los venezolanos vienen a quitarles el trabajo, cosa que no es verdad. Se supone que la criminalidad tiene que ver con los venezolanos cuando ya se ha comprobado que solo como un 0,2 de los presos por distintos crímenes son venezolanos, o sea, muy poquito. Entonces, sí, el problema ocurre cuando las migraciones son tan masivas. Entonces, esa es la diferencia. Luz Creo. Marina, Ujú. yo sabía que me iba a pasar esto, 3:49, nos quedan 10 minutos y a Wow. mí me quedan como 50 preguntas, pero bueno, Bueno, voy a ir como a las más, ujú, como para ir redondeando. de acuerdo. Tú eres una estudiosa de la literatura venezolana y yo recuerdo que siempre se acusaba a nuestra literatura de en el fondo ser muy endogámica, mientras éramos muy abiertos como sociedad, Ujú, plurales, cosmopolitas, sibaritas, gastrónomos, nuestra literatura nunca lograba pasar las fronteras. ujú. ¿Tú crees que esta experiencia que estamos viviendo y esta necesidad de contarnos, yo tengo una teoría en mis observaciones de campo, de que el venezolano vive una nostalgia a priori? Es decir, él comienza a nostalgiar, para utilizar el verbo de Alberto Barrera, apenas sale. O sea, no ha salido de Caracas y ya está nostalgiando la ciudad. Sí, Cuba tuvo que pasar 10 años para que Vitín Avilé compusiera Cuando salí de Cuba. En cambio, Raimar ya le han bajado 3 millones de veces la canción Pero me fui. Y hay ajá, poesía, y hay un imaginario, pero además hay otra cosa que es muy interesante, la cantidad de canciones que se han escrito en Venezuela de los que se quedaron añorando a los que se fueron. exacto. Entonces, y esto me hace recordar a un viejo gerente de una transnacional de publicidad de Ogilvy que me decía que los venezolanos, esa era la palabra, era inglés, pero hablaba muy bien en venezolano, no en español. Decía que los venezolanos eran muy mameros, que ellos le ofrecían a un gerente que se fuera a Trípoli y decían, no, muy lejos de mi mamá, muy lejos de Margarita, y allá no hay buen whisky, entonces se quedaba aquí. Entonces la pregunta es, cómo vislumbras tú, qué camino está tomando esta narrativa de la migración y qué impacto podría tener en nuestra escritura, que nunca hemos tenido esas visiones como Borges, Cortázar, como los argentinos que pensaban en grandes cosas? Fíjate que Claro, nuestras últimas 3 grandes novelas, bueno, en mi opinión modesta, ajá, la de Zuniaga
la otra isla, la Sí. de Vegas, el Falque, Ujú. son, voy a poner esas dos para no entrar más, pero son muy locales, no Sí. ¿qué crees tú que nos puede pasar en las dos cosas? ¿Hacia dónde ves que va esta manera, esta odisea nuestra contada por nosotros y cómo va a Ujú. incidir en no solo la literatura, sino el vivir afuera en nuestra Ujú. escritura? Bueno, yo creo que de muchas maneras. O sea, en los años 90 pensábamos que tal vez no se conocía la literatura venezolana porque nuestras editoriales no se preocupaban por exportarla, porque no teníamos exiliados venezolanos que la enseñaran en las universidades del mundo. Pero ahora sí hay eso, y entonces tenemos también escritores muy talentosos en todas partes que se está publicando en Chile, se está publicando en España, ahora en Colombia, esto, en todos lados. Ahora tenemos estudiosos de la literatura en distintas universidades del mundo. Entonces, eso está provocando un interés y también el interés tiene que ver con lo no literario, es decir, con todo el problema político que se está viviendo. Entonces, eso le llama la atención a la gente y bueno, ya ves, a Karina la han traducido como a 18 idiomas. Esto, la Alberto Barrera se ha ganado premios. También hemos tenido reconocimientos a nuestros escritores que eran magníficos, pero no se conocían, como Rafael Cadena o Yolanda Pantin, que se han ganado estos importantísimos premios por fuera, o incluso Rodrigo Blanco, que también se ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Fue, sí. Entonces, no mentira, ese fue Sánchez Rugeles. Bueno, y el otro premio importante que se ganó Rodrigo, pues en Francia también, hay que notarlo. Entonces, ya estamos siendo más leídos y creo que también la escritura va a cambiar por vivir en los otros lugares, porque cambia la experiencia. Entonces, así tenemos las reflexiones de Juan Carlos Chirinos o Juan Carlos Méndez Guedes sobre escribir un poco para los españoles, un poco para los venezolanos, pero es porque ya ellos están viviendo una cultura híbrida, o sea, están teniendo que manejarse en otros espacios y eso hace que también tengamos unas experiencias más grandes. Y Fernando Ainsa decía algo muy bonito en un artículo que escribió que se llamaba La Patria Literaria, que publicamos en la UCB, que la experiencia de vivir afuera hace también que el país sea visto de otra manera, que la distancia ayude a conocer mejor lo que hemos dejado atrás. Y creo que eso es algo que proponía uno de los escritores en pasaje de ida de Silda Cordoliani. Entonces, entender mejor Venezuela desde la distancia. Me parece que lo decía o Méndez Guedes o Chirina, en este momento no recuerdo. Pero eso es bien interesante. O sea, cuando ves a la distancia empiezas a ver lo que no veías de tu propio país. Y también esto, estás hablando en buena medida, o mucho de esta literatura que está hablando de la migración, entonces también está tocando un tema que es universal, porque migraciones ha habido en todas partes. Entonces, eso toca a una experiencia que viven muchísimos seres humanos en el mundo y que siempre nos concierne a todos. Ujú. Bueno, llegamos a las y 5. Diajanida encendió su pantalla, lo que supone que es que a ella no le gusta decirnos que no, pero le va a tocar decirnos que ya. Y Claro. por mí, Luz Marina, te invito desde ya para alguna de las sesiones del próximo año de la cátedra para que hablemos ya en detalle de más centrados en la novelística que ha generado este tema y en la crónica, ¿no? Y seguramente, así como eh, eh, éramos felices y no lo sabíamos, acaba de aparecer, Ujú. no debe tener un mes. Vamos a Sí, tener muchas más sorpresas editoriales de aquí a febrero, más o menos, cuando volvamos a las actividades. Y sí. este queda abierto
como un gran tema Ujú. que además nos va a obligar a reflexionar Sí, sobre esta constante de la literatura moderna que ha sido la memoria de las migraciones, ¿no? claro que Así sí. que gracias, Luz Marina, por Bueno, estar en esto, en muchas esta gracias. oportunidad. Y le entrego el bastón de cierre a Diajanida. Muchas gracias, Tulio. Gracias, Luz Marina. De verdad lamento tener que interrumpir esta estimulante, dolorosa, pero necesaria conversación. Debo confesar que se me ha abierto un camino de lecturas que no tenía en mi horizonte de expectativas. Les agradezco a los dos eso. Creo que a varios de los que estamos aquí escuchando esta conversación hoy nos pudo haber pasado esto. Me sumo a la invitación de Tulio. Con mucho gusto te abrimos las puertas de la cátedra para seguir conversando. Creo que es necesario. Gracias a LOCAP por el apoyo el día de hoy. A los que nos acompañaron por el chat están también enviando mensajes. Isela Goyo, Gabriela Lepage, Héctor Aníbal Caldera. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos mañana en las actividades que tenemos. Luz Marina, te mando un abrazo desde acá. Muchas Tulio, un abrazo para ti. Como siempre, gracias. Nos vemos pronto. Buenas gracias. tardes y hasta Muchas gracias. mañana. Bueno, muchas gracias, Diajanida. Bueno, abrazos a todos y gracias por la oportunidad.